Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien por allá. Y en esta ocasión nos corresponde ver el tema de pH, del cálculo del pH. Bueno, de entrada para esto nosotros tenemos que tener ya claras las teorías de ácidos y bases, saber exactamente a qué se refiere en química una sustancia ácida y una sustancia básica o alcalina. Nosotros entonces partimos de que el pH son unas siglas cuyo significado es potencial de hidrógeno, y lo que nos va a dar es una medida del grado de la acidez o alcalinidad de una sustancia que se disuelve en agua principalmente. Así que entonces vamos a ver nosotros que para los ácidos vamos a obtener el cálculo del pH mediante esta fórmula o esta ecuación, que es igual al menos logaritmo en base 10, y entre corchetes nos dice que es la concentración molar de iones de hidrógeno, o también uno los puede manejar como iones H3 o más, que se llaman los iones de hidronio. Realmente es equivalente el hidrógeno al hidronio. Únicamente la diferencia es que de hecho es más realista decir que se están tomando o se generan iones hidronio en una solución ácida, pero para fines prácticos en química lo tomamos indistintamente. La reacción para un ácido, bueno, eso va a ser muy importante, se conoce como la reacción de disociación ácida, y lo que nos va a decir aquí es cómo un ácido cuando se disuelve en agua, en medio acuoso, aquí tenemos AC, que es acuoso, disuelto en agua, va a sufrir una reacción de disociación, es decir, que se va a separar en sus iones. Primeramente, por un lado, el ion de hidrógeno, que es el que nos interesa aquí en color rojo para la medida de la acidez directamente. Este ion es el responsable de la generación de acidez en una solución acuosa. Y un ion X menos, un ion negativo, o un anión que estará acompañando al ion de hidrógeno, y esta reacción entonces nos va a generar los ácidos disueltos o los iones de hidrógeno más bien, perdón, disueltos en agua. Básicamente la disociación es una ruptura, a eso se refiere el término disociación. Una ruptura o una separación, ¿sí? Por ejemplo, si esta es la molécula del ácido completa, cuando se pone en agua, entonces ¿qué va a ocurrir? Que se va a disociar, o sea, se va a separar en un ion de hidrógeno y en un correspondiente anión que depende del tipo de ácido. Así que entonces esta fórmula del menos logaritmo de la concentración molar de iones de hidrógeno corresponde cuando tenemos sustancias ácidas. Entonces ahí yo puedo utilizar esta relación, pero si tenemos sustancias básicas o alcalinas, la reacción de disociación básica es diferente. Tenemos una base general que es X o H. Aquí X ahora es un catión, mientras que el hidróxido, el OH-, pues es un anión. Igualmente, ¿qué va a ocurrir? Que se va a disociar, se va a separar en sus iones. Por un lado tenemos el catión y por otro lado el ion de hidróxido, que va a estar formándose y quedando disuelto en el agua. Todo esto también en medio acuoso, como pueden ver aquí en la reacción. Y este ion, este anión, el hidróxido, es el responsable de la generación de alcalinidad y es el que nosotros vamos a medir y calcular en esta fórmula. Aquí nosotros no vamos a utilizar una fórmula de pH directamente, no es posible, sino se define algo que se llama pOH, que es similar y análogo al pH. Es el potencial de hidróxido. O también le llaman a estos iones OH- hidroxilo. Hidroxilo o hidróxidos es lo mismo en química. Igual, al menos logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidróxido en la solución nos proporcionará este valor del pOH. Como es mucho más común calcular o manejar valores de pH, entonces tenemos una relación también, una relación matemática que se deduce por el estudio de los ácidos y las bases, y resulta que si para una sustancia determinada, sea cual sea esta, y nosotros tenemos su pH y medimos su pOH o lo calculamos y sumamos pH y su pOH, siempre nos va a dar 14 unidades, que de hecho este 14 es el que se maneja en la escala de pH o pOH precisamente.
Entonces de ahí únicamente restaría despejar el pH y ya a partir del pH yo puedo conocer el pH de una sustancia. Vamos a ver entonces a repasar la escala de ácidos y bases, primeramente de pH y luego de pOH. Para el pH, bueno, al igual que el pOH, vamos a ir de 0 a 14 unidades, a la mitad es el 7, que es exactamente el pH neutro, y ese pH neutro de 7.0 pues corresponde ni más ni menos que al agua pura. El agua pura a 25 grados Celsius va a tener un pH exactamente de 7.0, que es el denominado pH neutro. Ahora también vamos a ver que en el caso del pOH, pues vamos a tener aquí la región ácida y básica al revés que en el pH. En el caso del pH, cuando una sustancia tiene un pH menor de 7, corresponde a un ácido. Cuando el pH es mayor de 7 unidades, corresponde a una base o es un pH básico, se dice. Pero en el caso del pOH es al revés. Un pOH menor de 7 me dice que estamos hablando de un medio básico, de una sustancia alcalina. Y un pOH mayor de 7 unidades me dice que estoy hablando de una sustancia de carácter ácido. Así que entonces también vamos a ver nosotros algo muy importante aquí, que es la fuerza de los ácidos. Hay ácidos fuertes, ácidos débiles, básicamente los podemos considerar en esos grupos. La fuerza de un ácido va a aumentar conforme te alejes del neutro, del 7, hacia la izquierda. Es decir, conforme disminuyan los valores numéricos del pH, entonces decimos que va a aumentar la fuerza del ácido. Y mientras que las bases es al revés. Las bases van a aumentar hacia la derecha o hacia valores mayores del pH, de tal forma que entonces si yo lo señalo aquí, pues bueno, la fuerza para las bases estaría siempre aumentando al revés que los ácidos a la derecha. Ácidos o bases que tengan un pH más cercano al 7, al de la neutralidad, entonces serán ácidos y bases débiles. En fin, vamos ahora a ver el problema, el ejemplo, para llevar a cabo el cálculo de un pH de una sustancia, y en este caso además sin el uso de una calculadora. Evidentemente, como hemos visto en estas fórmulas, vamos a requerir en un momento dado utilizar el logaritmo en base 10, que es el más común, pero igualmente necesitaremos tener un manejo básico de los logaritmos que corresponde al área de matemáticas. Por cierto, tengo un video completo de logaritmos, hablando de la definición de logaritmos, sus propiedades, así como pues ejemplos del desarrollo de estos logaritmos. Ahí les voy a poner arriba el enlace para que si es necesario pues lo vean y repasen el tema, o si no lo han entendido, pues bueno, ahí lo puedan entender y entonces aquí ya sea mucho más fácil. Así que entonces vamos a ver qué nos dice este problema. Dice obtener el pH de una solución acuosa o que tiene como disolvente al agua de KOH, o sea, hidróxido de potasio, en una concentración de 0.005 molar. Y nos da el dato aquí en la nota que el logaritmo en base 10 de 5 es igual a 0.7. Lo vamos a necesitar ya que vamos a hacer el cálculo sin la calculadora. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Primeramente aquí ya les escribí la reacción. Esta es una base, de acuerdo a la teoría de ácidos y bases. El ion hidróxido, como ya hemos repasado también aquí, es el que genera el carácter básico o alcalino de una sustancia. Va a ocurrir entonces esta reacción de disociación. Aquí el potasio sería el catión que acompaña al hidróxido. Cuando esto se disuelve en agua, entonces se va a separar este hidróxido de potasio en iones de potasio por un lado y iones hidróxido por el otro. También estos disueltos por el agua. La concentración que me da aquí de 0.005 molar, cuando esta base reacciona con el agua y se disocia o se separa,
Pues como es una reacción donde produce un ion de potasio y uno de hidróxido, pues es una relación 1 a 1, ya está balanceada. Resulta que igualmente la concentración de potasio que va a haber disuelto en agua es esta misma, y la concentración de iones de hidróxido también va a ser la misma. Entonces yo tenía aquí la molécula unida y simplemente se separa, pero en partes iguales, 1 a 1. Entonces la concentración que tengo aquí es la misma para los iones de hidróxido, que son los que a mí me interesan para el cálculo, no del pH directamente, porque esta fórmula es para ácidos. Necesito concentraciones de iones hidrógeno o hidronio, y eso solamente ocurre con los ácidos. Cuando tienes una base, vas a tener que primero calcular su pOH, porque lo que mide el pOH es la concentración de iones de hidróxido, y eso es lo que vamos a tener aquí justamente. Ya después el pOH se puede convertir fácilmente a pH con el despeje en esta fórmula. Entonces vamos a proceder con eso. Antes, este número me conviene colocarlo en otra forma equivalente, que es utilizando la notación científica, para que sea más fácil su manejo de los exponentes con los logaritmos. Entonces, pasando a la notación científica, tengo que recorrerlo al final. Contamos los lugares, 1, 2 y 3 lugares a la derecha. Se recorre el punto creando 5 enteros, multiplicado por 10, por la base de 10, que me da la notación científica, elevado al menos número de lugares que recorrí el punto. Recorrimos el punto 3 lugares, entonces ese exponente es el que va a ir aquí en la notación científica, ¿no? Cuestión también de matemáticas que vamos a necesitar aquí como una herramienta. Y ahora sí voy a poder manejar este valor numérico de la concentración de una forma más fácil para el cálculo del pOH con esta fórmula. Entonces vamos a sustituir en esta fórmula para las bases el pOH. El pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones de hidróxido, concentración molar, que aquí ya la tenemos numéricamente, no necesitamos más que escribir ese número ahí, sin la unidad, ya que de acuerdo a la matemática, el argumento de un logaritmo no va a presentar unidades. Entonces, por esa razón no le ponemos unidades, únicamente el valor numérico. Y ahora vamos a proceder con este cálculo. Para poder resolver este logaritmo tenemos que aplicar una de las propiedades de los logaritmos. Y la propiedad que vamos a aplicar, ¿sí? Aquí vamos a aplicar, voy a anotarlo entonces, la propiedad de los logaritmos de un producto. El logaritmo en cualquier base que sea un número positivo de un producto a por b de manera general es igual a la suma de los logaritmos, es decir, al logaritmo en esa misma base del primer factor a más el logaritmo en esa misma base para el segundo factor, que aquí le llamamos b mayúscula. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo con esto mismo, porque esto es un producto. Entonces, para poderlo calcular, pues vamos a emplear esa herramienta, que es una propiedad que tienen todos los logaritmos. Y así, al aplicar esta propiedad, me va a quedar aquí la ecuación, que el pOH es igual, el signo menos lo voy a dejar por el momento fuera, para que no nos cause ningún problema o confusión, más que nada. Lo voy a dejar fuera con una llave o un corchete, como ustedes quieran, y voy a aplicar el logaritmo de este producto, que es igual al logaritmo de el primer factor. Aquí a representaría el 5, mientras que la b sería el segundo factor, 10 elevado a la menos 3.
Ahí están los dos factores, los vamos a separar entonces con una suma. Logaritmo en base 10 de 5 más, me dice la propiedad, el logaritmo en base 10 también del siguiente factor, que es 10 elevado a la menos 3. Ahí está entonces mi propiedad de los logaritmos. Y vamos a calcular cada logaritmo por separado. El logaritmo del número 5, aquí lo tenemos de dato, es igual a 0.7 o 7 décimos más el logaritmo en base 10 de 10 elevado a la menos 3. Aquí no necesitamos el dato, ni necesitamos tampoco ninguna calculadora ni tablas de logaritmos, porque el logaritmo en base 10 que no se escribe, no está la base 10, y el exponente de base 10 son operaciones inversas y por lo tanto mutuamente se eliminan o se cancelan y únicamente les va a quedar el exponente que está señalado arriba, que es este menos 3. Únicamente eso, ¿no? Entonces, ya recurriendo a las matemáticas, con la ayuda de la matemática ya tenemos el cálculo sencillo. Aquí más por menos es igual a menos. Ya quito el paréntesis, queda 0.7 menos 3. 0.7 menos 3 nos va a quedar negativo, menos 2.3 unidades. Y finalmente, ahora sí, introduzco este signo menos que estaba afuera. Con la ley de los signos, menos por menos es igual a más, 2.3. Este sería el valor del pH. Finalmente, recuerden, el problema nos pide calcular el pH, no el pOH. Y para eso utilizamos esta última relación de espejo pH de ahí. El pOH está sumando, por lo tanto, pasa del otro lado del signo de igual al revés, es decir, restando. Y así el pH, vamos a anotarlo, es igual a 14 unidades menos el valor de pOH que nos dio 2.3. Así que entonces el pH va a ser igual a 11.7 unidades. Y de esta manera entonces ya hemos resuelto el problema, ¿no? Ya busco la opción correcta en el examen o reportamos esto en nuestra tarea o lo que sea que tengamos que estar llevando a cabo con el cálculo de pH. Y pues entonces únicamente recalcar, ¿no? Que pues como todo tenemos que hacer ejercicios de práctica en la guía, en los cuadernos de reactivos para sus correspondientes exámenes. Cualquier duda, cualquier comentario, sea positivo o negativo, también pues a mí me retroalimenta. Las cajas de comentarios siempre están abiertas para que ustedes puedan hacerme llegar esas inquietudes. Y pues nada más sería eso por el momento. Les agradezco su atención. Si les fue de utilidad, también nos sirve la manita arriba, porque esto permite que YouTube lo promueva y sea más visible en la página. Por otra parte, igual si tienen compañeros que les puede servir esto, pues recomiéndenlo si la explicación les pareció adecuada, les pareció que es clara, pues para eso estamos, ¿no? Y nos estaríamos viendo para el próximo video.